recibí. Bueno, hola a todos. Como verán, si es que lo están viendo, estoy acá en Discord con Fran. Si lo están nada más escuchando, estoy acá en Discord con Fran. Y si lo estuvieran viendo, podrían verlo. Pero así que bueno, si quieren les describo a Fran. Voy a describir a Fran. Fran está sentado con una postura, yo diría que formal. Digo, no está ni arrogante ni achicado. Está bien. Como un padre le recomendaría a un hijo que vaya a una entrevista de trabajo. Está con ese corte actitudinal. Tiene un micrófono con esa cosa negra que va adelante, creo que es el anti-plop, pop, no sé cómo se llama. Tiene sus lentes, en el cual refleja tenuemente en el noreste de la lente izquierda, o sea, noreste para nosotros que lo vemos de frente, refleja parte del brillo que tiene enfrente, tiene sus auriculares, atrás hay una ventana abierta y un pino meciéndose se ponía re poético. No, bueno, eso es lo que estoy viendo y estamos en el segundo capítulo de la regrabación de algo que supongo nunca van a escuchar porque por algo lo estamos regrabando, pero que se ha grabado, que fue una sección muy interesante y que ahora la estamos dividiendo de otra forma aún más interesante. En el capítulo anterior hablamos de la historia del fútbol y un poco de la conformación de Argentina a nivel cultural y un poco cómo se llega a que haya una Argentina y cómo el mundo operó en el tumultuoso siglo XIX. Fran ahora les va a hacer un previously de ese capítulo, una pequeña rememoración de cosas como disparador. Y va a introducir la temática del capítulo del día de hoy. Así que, sin más preámbulo, Fran. Hola, Fran. Hola Seba, ¿cómo andás? Qué bueno estar acá. Hola teleaudiencia. Ahora me tocará a mí describirles a Seba. Seba es un crack, uno de los tipos más interesantes con quienes se pueda mantener una charla en un montón de tópicos distintos y en todos ellos se puede profundizar y en todos se puede generar un debate que no solo es interesante sino que también es divertido. Por eso Seba es importante para todos y por eso es mi amigo. Gracias, Fran. Por favor, a vos por tenerme aquí. Como les contaba recién, Seba, el otro día hemos estado charlando, ojalá que lo escuchen, lo hayan escuchado, por algo tal vez están aquí ahora, respecto de los orígenes del fútbol en la Argentina, sobre todo cómo surge vinculadísimo a la sociedad británica y desde el primer partido de fútbol como tal disputado en la Argentina ya por el 1867 y cómo con el impulso de las escuelas y los clubes británicos se fue afianzando en la sociedad británica que vivía en la Argentina y así profundizando y avanzando lentamente sobre los criollos, que eso es un poco el tema que vamos a tratarles hoy. No, Recordemos que a mini fines... paréntesis, Sí, por perdón. supuesto. No sé si la vez pasada dijimos, o si hoy vamos a decir, pero creo que al menos tiene que estar flotando desde ahora que Argentina a principio de siglo recibió muchos inmigrantes de Italia y España. Que no sé si hicimos hincapié la vez pasada, pero para que la gente se dé una idea, Argentina era medio un lugar medio despoblado. Estaban los ingleses, estaban los oriundos de acá, los mestizos, los que quedaron de la colonia, pero recibió una inyección de gente muy grande y de una gente particular, digamos, en Europa vistos como medio ciudadanos clase B, los italianos, los españoles que llegan. Entonces, esta criollización, estos criollos que van a apropiarse del fútbol, tampoco tenían tanta historia acá en Buenos Aires. Digo, aclarar para que la gente se dé cuenta que como que llega todo de golpe. Casi que los Las familias ingleses... acaban de llegar. Como que el fútbol precede a estos criollos en algún punto en Sí. Argentina. Lo Llegó nuevo, antes el fútbol que los claro, Thanos. claro. Porque, Sí, porque sí, si sí. no, Explayate, por favor, en el no, asunto no, de pero está bien inmigración porque es clave para lo que vamos a conversar después. porque uno puede imaginarse a la ciudad más o menos como está ahora, que vienen los ingleses con las valijas y nosotros los miramos medio como, ¿qué son esta gente? Y empezamos a copiar sus costumbres, que un poco es lo que pasó, y así lo contás, pero uno tiene que acordarse que en relación per cápita, o sea, dividido por la cantidad de personas, el influjo migratorio que recibe Argentina a principios del siglo XX, es decir, 1900, 1901, 1902, esa época, es de las migraciones más grandes de la historia. O sea, no me A nivel acuerdo. mundial. Sí, sí, nivel mundial, de la historia universal. No me acuerdo bien el dato,
pero creo que hacia ese entonces había entre un tercio o mitad de la población de Buenos Aires no era argentina. O sea, estamos hablando realmente de un flash. Entonces, un flash. No, digo, entonces cuando tengan eso en la cabeza, imagínense que todo es nuevo. Tipo, el país tiene fronteras claras hace tipo 30 País años. es nuevo, Sí, claro. El país Buenos es nuevo. Aires era un pantano con un puerto y tipo un par de casas grandes y ahora de la nada es una mini villa alrededor del pueblo lleno de gente que se escapa de un continente que está a punto de entrar en una guerra mundial Para mí y un gran parámetro para visualizarlo en la ciudad de hoy, en el Buenos Aires de hoy, el, el centro es la Plaza de Mayo y San Telmo y Montserrat y San Nicolás. Barracas está medio lejos. eh, Belgrano y Flores no eran parte de la ciudad hasta fines del siglo XIX. Eran, eran otros poblados. O sea, ni siquiera Belgrano no era la ciudad capital que conocemos hoy. Y Villa Urquiza era un lugar donde la gente se iba en el fin de semana. O sea, Villa Urquiza era Escobar claro, hoy. claro, era un country Villorquiza, sí. Claro, claro. Tenías que hacer el camino a Santa Fe, desde el centro hasta Santa Fe, que es la calle Santa Fe hoy, Santa Fe después Cabildo, y salir e irte por ese camino con tu carreta, caballo, lo que tuvieras, hasta llegar a Villa Urquiza, que no se llamaba Villa Urquiza, y establecerte ahí por el fin de semana y después volver al centro, porque volvías a la vida de la ciudad. Una locura. La locura. Y Hoy llegás en subte, en 15 minutos. sí, el B. Eh, bueno, pero por eso es importante, que es algo que yo le digo mucho a la gente a veces cuando hablamos de, qué sé yo, el cristianismo, Grecia, ¿viste? Que digo, loco, todo, porque esto nos pasaba a todos, pero digo, todos tenemos en la imagen que en esos momentos es tipo una plaza, un poste, una cartelera y 10 aldeanos y tipo dos guardias, Sí, que es sí, tipo un es como set. cuando empezás a jugar a Age of Empires. Claro, tipo, Buenos Aires era la partida de Age of Empires a los 10 minutos. claro, o sea, realmente no era el mismo lugar, y no, y este es el tipo de cosas por el que cancelarían a alguien que le importa, pero a nosotros nos chupa un huevo y además no nos ve tanta gente, así que lo voy a decir igual. No había tanta cultura. No es que había un lugar, no era un lugar en ebullición con una recontra historia. Era medio un flash, había un puerto, a todos les interesaba. La cultura de antes, medio que el No puerto. había cultura local, Claro, y además, propia. para una cosa, hay un Había libro. cultura importada. Mucha Eso, cultura importada. exactamente. Y hay un libro, porque esto es importante decirlo ahora también. Hay un libro que se llama Fiebre Negra, que leí de pedo porque estaba en mi casa cuando era chico, que se hacía una pregunta muy interesante. ¿Por qué no hay negros en Argentina? O sea, sacando a los chabones que venden joggings que vinieron Sí, ahora de sí, que África. llegaron ahora, Digo, claro. ¿por qué no había esclavos liberados, tanto negros? Porque hasta en Uruguay hay. Pero ¿por qué no? Acá ¿Y no. qué decía? Y lo que decía es que en 1875, que es más o menos la guerra de la Triple Alianza, cuando nosotros teníamos en el sur de la ciudad una comunidad congoleña, no sé dónde, o sea, no había muchos en total, pero había muchos en proporción. Eh, los mandamos al frente de batalla, obviamente, porque es como tipo, era obvio que les iba a tocar algo no tan bueno. Eh, los soldados vuelven con la fiebre amarilla de la guerra de la Triple Alianza. La fiebre amarilla es tipo un apocalipsis zombie en Buenos Aires. De hecho, los chetos se mudan al norte. Por eso el barrio norte se llama Barrio Norte. Y ponen Claro. en cuarentena al sur de la ciudad. Literalmente había un gendarme, era tipo, los pobres infectados no pasaban. Muchos se murieron, fue tipo una peste negra. Y mucha de esa gente que decís, ¿por qué nosotros no la tenemos? Muchos de esos murieron en ese momento. Y de vuelta, otro buen parámetro para hacerse la idea de lo que eran las distancias en aquel entonces. Como en San Telmo se desató una fiebre y una epidemia re difícil de controlar, se alejaron a Recoleta. O sea, para escapar de Una la travestía, fiebre ¿viste? que Sí. había, se escaparon, se fueron a Recoleta, o sea, 20 cuadras al norte, donde ya no hay civilización, entonces ya no hay epidemia. Olvídate. Dejando, por supuesto, el sur de la ciudad, todos los que no tenían los recursos para irse y todo inundado, un desastre, Sí. el sur de la ciudad, ahí al lado del puerto.
No me imposible animo a de afirmar sobrevivir. pelotudeces, pero en un tiro al río llegaba hasta Libertador, ¿entendés? Tipo, Sí, obvio. no existía ciudad Llegaba hasta. universitaria, nada. Pensá que en Belgrano llegaba hasta la barranca. Claro, se La llama barranca es Barranca la porque, barranca del río, claro. claro, no quería tirar una boludez, esta vez me sonaba así, pero digo, para que Sí, se sí, den sí. una idea, todo el planetario era tipo, creo, no sé si ya no, pero había sido la Casa de Rosas, todo eso, Sí. hasta hace poco. Digo, hoy en día es como es como, acá vivía Rosas. En ese entonces era, che, hace un toque vivía acá, tipo un caudillo que manejó Claro. el país. ¿En Acaban de, serio? claro, Tipo, acaban de lotear sus claro. terrenos. De hecho, Bueno, ahí es donde mencionamos el otro día que sí, se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina, te en dije que el teníamos que Solar, ir a ver si en está el la placa. Continentario. Sí, hay que ir a Eh, jugar un fulbito ahí, Sí, pero bueno, nada, improvisado. para poner un poco de imagen a todo esto, que hoy va Mm, a ser muy visual el capítulo. Creo que vamos a valernos mucho de la quinquela martinización de la historia. O sea, estaría bueno que lo puedan ver y que lo puedan empezar a ver. Y para mí ayuda sacar esos lugares comunes. Tipo, no es la ciudad como la conocemos ahora en sepia. Era Bueno, otro lugar. no por nada Quinquela Martín va a ser protagonista en el barrio del cual nos vamos a centrar más adelante. Pero te pido otro aporte al contenido respecto de las constantes crisis que atravesaba la Argentina y ese enfrentamiento entre el PAN, el Partido Autonomista Nacional, y los que surgían como los grandes opositores de la UCR, la Unión Cívica Radical, Bueno, porque también van a jugar un rol preponderante a futuro. bueno, voy a tratar de ser breve. Hacia 1860 más o menos hay una gran, y esto se lo digo, esto le voy a dar mucha letra a los progres para que afilen sus cuchillos argumentales. Yo no estoy tanto en la centroizquierda, pero les voy a tirar mucha data. Hacia mitad del siglo XIX, 1850, 1860, es por ejemplo la Comuna de París. Digo, hay varios movimientos socialistas en Europa. ¿Por qué? Porque hay un proceso, el proceso de industrialización que todos conocemos, el de la máquina de vapor, la primera revolución industrial, ya había ocurrido, ya era historia medio del pasado para esa época, estaban viviendo lo que se llamó después, porque nadie llama a estas cosas mientras ocurren, la segunda revolución industrial, que es la de los hidrocarburos, cuando descubrimos una manera más violenta de hacer energía aún, que es con los hidrocarburos. Entonces se cuelan dos personajes al escenario internacional que son Alemania y Estados Unidos, que le disputan a Francia y a Inglaterra el monopolio del comercio internacional. Esto es un proceso que arranca a mitad del siglo XIX y termina en la Primera Guerra Mundial de 1915. Pero en este momento hay mucho quilombo, mucho pasaje del campo a la ciudad, mucha gentrificación, mucha irse a la loma del orto a ver si me va mejor. Hay mucho de eso y hay un aumento de la tasa de natalidad, que es algo que siempre importa, y aparece una fuerte presión social en estas comunas y quilombos socialistas de mitad de siglo por la democracia de masas. Se empieza a pedir el voto universal y se empiezan a formar los primeros grandes partidos de masas, porque ahora hay masas en las ciudades que se organizan. Entonces, en Argentina el correlato de eso es que el PAN, un partido bastante displicente con el valor de las vidas de pueblos originarios o gente en general, pero un poco propio de esa época, pero bien insertado en el esquema liberal internacional. Un partido que era como un Macri de esa época, el buen Macri, el que dice cosas que tienen sentido para el concierto internacional liberal. Pero nuestra variable de la democracia de masas era una versión un poco más light de los anarquistas y los socialistas que llegan al puerto de Europa, gente muy en una, a la cual Perón va a perfectamente hacerles un jaque mate con la instauración de la CGT muchos años después, pero en esta época hay algo en el medio que se llama Partido Radical, que imagínense el statu quo de esa época, que ahora la centroderecha en ese entonces se hacían llamar radicales, porque era radical lo que decían. Pedían la laicidad, la separación de la iglesia y del Estado, el voto universal, etcétera, etcétera, etcétera. Los Y radicales hacían las revoluciones. eran radicales, un poco narcisista el nombre también, es como que le llamamos partido espectacular, ¿entendés? Pero bueno, esta gente se empieza a empezar a juntar
un poco también hay una gran crisis internacional en 1870, 1873, una crisis de sobreproducción en el mundo, una primera gran crisis de sobreproducción que rompe las predicciones de Adam Smith sobre la mano invisible y la regulación del mercado, porque habían empezado a existir los oligo y monopolios. Entonces esa fantasía liberal estaba empezando a quedar un poco trunca. Aparte, pleno expansionismo imperialista de todos. Todos estaban repartiendo el mundo, por eso en 1914 no hay más lugar que repartirse y se pelean entre ellos, pero este proceso estaba en auge. Entonces, dentro de ese mapa es que en Argentina tenemos a los radicales juntándose en mitines, en clandestinos, callejeros, era como el peronismo de la época, si lo quieren ver así. Y el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que gobernaba, era el partido que se arrogaba la unificación del territorio, la delimitación de las fronteras, eran los chetos, muy pro Inglaterra y después van a ser también pro Estados Unidos. En esa época no sé si tanto todavía. Y creo que eso es un resumen razonable. Me encanta, porque en ese contexto de la Buenos Aires, que me gusta que ya se llamaba Capital Federal, entonces en ese marco de esa Capital Federal es donde el fútbol hasta entonces casi exclusivo de los ingleses y británicos, para ser más concreto, eh, empieza a involucrarse en la vida de los criollos, o los criollos empiezan a involucrarse en la vida del fútbol, en verdad. Así como te decía recién que los ingleses habían formado sus escuelas y sus clubes, desde los cuales alentaban la práctica deportiva, empezaron a aparecer los primeros clubes criollos. El primer club criollo netamente dicho fue el Club de Gimnasia y Esgrima, que es donde prácticamente podías hacer gimnasia y esgrima. Esas eran las actividades del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Es increíble porque hoy los vemos diferentes a los clubes. Un club es un club. Diego era el DT, ¿entendés? Tipo, nada que ver. Nada más en un trono, ¿viste? Nada más alejado. Claro, Tipo. y hoy, pero este es el de Buenos Aires, el que llamamos Geva. Claro, no es el de La Plata, claro. Claro, el de La Plata va a aparecer después, que Claro, es un club ahora de gimnasia se hace y esgrima. Se hace tipo la Brecha ahí ahora. Claro, Así. claro, totalmente. Yo vi a Lenny Kravitz. Yo vi a Rush. Es uno de los primeros campos de juego que hemos tenido de fútbol en la Argentina y ahí, tipo, ahora hacemos unos resis. Me encanta. Y esa es muy buena, ¿eh? Hemos estado parados en muchos lugares donde se jugaron partidos de los más increíbles de la historia del fútbol argentino y no tenemos idea. Y después habría que hacer un compiladito, un especial de lugares increíbles donde se jugó el fútbol. ¿Te puedo pedir algo para hoy? Repará, Sí. porque yo ya lo conozco, pero la gente que escucha esto no. Repará mucho en los nombres. Tipo, cada nombre que vas a nombrar de cada club tiene un secreto que vas a decir, tipo, ¿qué? Tipo el de Racing, el de Racing me encanta. Me encanta, sí. Pero hace principal hincapié en eso cada vez que pase, por favor. Te cuento un par de los clubes criollos que surgieron en esos primeros años. El primero es Geva, Gimnasia de Esgrima Buenos Aires, de 1880. A los pocos años surge el Club Atlético Porteño, porque era muy importante hacer énfasis que no eran británicos. Pará, porque, Porteño viene de Puerto. claro, Nunca lo había asociado hasta hoy. así es. Listo. Y después tenés un club que todavía sigue al día de hoy, el Club Estudiantes de Buenos Aires. El Club Estudiantes de Buenos Aires era un club de estudiantes de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo del Colegio Nacional, ya te digo, del Colegio Nacional. Pará, Sí. ¿no había dejado afuera un grande de la Copa Argentina hace poco? Tipo a River o a Boca. No, a Boca lo Puede dejó ser afuera a el River, Magro. creo. Creo que a River. ¿No? Me suena. Sí, por me suena que había penales, perdido con ¿no? River. Puede ser, sí, hace 2 ediciones más o menos. Más o habrá sido. menos, sí. Creo que sí. O a Sí, por Huracán, no penales. sé, no me acuerdo. Totalmente. No, River por penales, me parece que sí. Y bueno, el Club Atlético Estudiantes de Buenos Aires, que hoy milita en las categorías bajas del fútbol argentino, porque cualquiera que no sea la primera es baja, porque así lo vemos, por algo hay 80 equipos en primera, que es la única que importa. Se fundó en 1898. Es uno de los clubes más viejos que tenemos. Y son, te decía, estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Después tenés clubes que se han formado. Uno en Villa Crespo, el Club Alvear. Surgió en Villa Crespo, barrio qué del año? cual te estoy hablando. Y tiene que ser en ese mismo momento, es entre, ahora no tengo la fecha exacta del Alvear, pero tiene que haberse fundado entre el
1900 y 1905. No, me llama la Una cosa así. atención porque el segundo presidente constitucional argentino después de la Lince de Peña es Alvear, pero no creo que Pero, sea ese Alvear. Entonces, o sea, que pero fue, tenés a Marcelo T. claro, Y tenés a Torcuato, que era claro, eso te otro. preguntaba, tipo, el chaval era un Era pariente de. un intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando Roca estaba en el poder. Ah, sí, pero no está Y relacionado al próximo Alvear, o. no el club, porque no sabían que el próximo Alvear iba a hacer lo que hizo, pero sí creo que están Claro, relacionados los dos eso, Alveares entre eso, sí. eso, de una. Y después, bueno, al sur de la ciudad también aparecieron otros equipos, siguiendo siempre las vías del tren. Los equipos, bueno, Banfield, el Banfield Athletic Club y el Quilmes Athletic Club, que son obviamente de la comunidad británica, pero en Quilmes los criollos se hicieron valer y fundaron Argentino de Quilmes, que son todos los tipos criollos que no los dejaban ingresar como socios de Quilmes Athletic Club porque no sos británico. Entonces armaron el equipo de los argentinos. Argentinos de Quilmes. Somos de Quilmes, pero no somos británicos. Me parece fantástico, es uno de los primeros clásicos que debe haber. Después para el norte tenemos un par que conocemos y mucho, el Club Atlético de San Isidro, que hoy en día nos referimos a él por las siglas del CASI, o el San Martín Athletic Club, que también se dedica hoy sobre todo a la práctica del rugby, pero en aquel entonces eran equipos muy importantes del fútbol en la Argentina. Y de hecho tenés hasta el Club Tigre en Victoria, Club Atlético Tigre, que es el mismo Club Atlético Tigre que conocemos hoy. En La Plata surge el Gimnasia y Esgrima de La Plata, la filial de La Plata del Club Gimnasia y Esgrima. En Salta el Gimnasia y Tiro, porque en vez de esgrima, en Salta pintó a hacer tiro. Así que el club es de Gimnasia y Tiro. Y en Rosario, en Santa Fe, el club que hasta entonces se llamaba Central Argentine Railway Athletic Club, castellaniza su nombre por el de Club Atlético Rosario Central. Esto me encanta. Buenísimo. Y bueno, un montón de clubes más que han surgido y que en algún momento haremos mención de todos ellos para quedar bien con los simpatizantes de todos los clubes, incluso los que ya han desaparecido, como muchos de los que desaparecieron. Era muy común. O sea, hay que pensar que así como uno funda un equipo y hoy establece que vamos a ir a jugar, muy rápido desaparecen. Porque si vos no conseguís juntar 11 pibes todos los fines de semana y un poco de constancia, tu equipo se cae a pedazos, la gente empieza a irse a otros lados, arma otros equipos que le quedan más cerca, que ganan más que el tuyo, y lo que fue un sueño de fundar un club desaparece en 20 días. Por eso también hay tantos clubes. Así como hicimos con la ciudad, ¿por qué no te tomás un momento para desmitificar en la cabeza de la gente lo que era un club en ese entonces? Porque para mí se están imaginando, onda, tipo el museo Casa Amarilla y romance todo con aire acondicionado. ¿Por qué no les explicás No, cada uno de no. estos clubes qué eran en realidad? Los clubes, para tener un club, formalmente, tenías que... Para fundar un equipo, hay que entender que no es lo mismo un equipo y un club. Un equipo son 11 personas posicionadas en la cancha para disputar un partido, bajo un nombre que los identifica. O sea, el equipo Seba. Bueno, genial, sos vos y 10 amigos a los que llevaste a una canchita de fútbol que alquilamos entre todos para jugar contra los amigos de Fran. Dos partidos de dos equipos, ninguno es un club. Son solo equipos. Bueno, porque yo tengo que jugar un tiempo en cada uno, tipo despedida. Porque soy Seba y soy tu amigo. O sea, es un problemón. O sea, jugamos los mismos de los dos lados, pero cambiamos el nombre al equipo en la mitad. Claro. Dificilísimo de entender. El resultado final de eso son 4 dígitos por cada lado, más o menos. Tipo una tabla bivariada donde Sí, se cruzan. sí, Sí. sí. Y después, para establecer un club, tenías que tener ciertas otras condiciones, como un campo propio, un field deportivo propio en el que pudieras establecerte como local y ciertas cuestiones más que más adelante te voy a mencionar un poco más en detalle. Volvamos rápido ahí a la capital federal de comienzo de siglo que estábamos mencionando. Bien dijiste vos que a raíz de la epidemia y el descontrol sanitario,
se mudó la clase alta y pudiente al norte de la Plaza de Mayo, y lo que quedaba al sur de la Plaza de Mayo eran solo pobres y trabajadores, unos malvivientes, unos malandras, unos malevos, ahí disputándose la supremacía de la cuadra con unos cuchillos. Algún tipo que estaba empezando ahí a cantar el tango, pero que era algo que todavía no estaba muy claro. Parece que es medio turbio Amigo, y... me imagino el tango en ese momento era tipo la FMS en la plaza. Era un grupo de pibes Sí, haciendo algo sí, sí, sí. vanguardista, ¿entendés? Tipo, claro. Y hay un par de tangos fantásticos. La próxima Pero te los boludo, separo era porque son... tipo. Un tanguero en esa época era tipo Woz, ¿entendés? Era Sí, como. Claro, sí, era sí, como, sí. tipo, ¿qué hacen? Bueno, y el canto popular, que para mí va a evolucionar obviamente en los cantos de cancha, eh, ya desde la época de Rosas, a que vos mencionaste antes, tenés canciones que son totalmente de cancha, porque palabras más, palabras menos, dicen cosas como, ahí vienen los unitarios y nosotros los vamos a expulsar, y si no quieren ser expulsados, los vamos a tener que matar. Es como va por ahí la bajada. Y palabras no muy distintas, eso es muy interesante. Después tenés en los carnavales, que ya se hacían hace muchos años, las comparsas y los cantores también hacían sus cantos populares en los cuales metían siempre algún político de turno, alguna cuestión de la actualidad, como para ponerle un poco de color y picante. Y después los malevos y los cantores de tango, ahí en los bares y cafés de la madrugada porteña, empezaban a narrar también las aventuras de los personajes ocultos. Pensemos que la sociedad en ese entonces iba a los teatros de la calle Corrientes a ver no sé, a obras de ópera. Entonces nunca en el Teatro Corrientes se iba a hablar de las andanzas del negro Álvarez, que apuñaló a 5 porque le dijeron que era afeminado. Ni idea, esas cosas de momento. Y, y estos tipos empezaron a contar todo eso, obviamente provenientes de los barrios que estaban hechos bosta. Y no tenían otra que hacer, quedarse toda la madrugada despiertos, tomando, escabeando y gritándole de una cuadra al otro que lo iba a matar, porque lo miraron mal. Ese barrio, ese barrio sobre todo, es la boca del riachuelo. Aparte, para haciendo un breve retomando, de nuevo, todos conventillos llenos de una. Bueno, no sé si tanto ahí, no sé en qué año estás pensando vos, pero en esa etapa, 1900. claro, o sea, todos conventillos llenos de gente pobre de distintas nacionalidades. O sea, realmente era gritar de una ventana a otra en otro idioma, en un tiro, ¡Eh! como claro, ser un quilombo, Incoherencias. en un quilombo. Lo único que sé es el tono y la vehemencia con la que el otro está hablando. Claro, tipo, Y por lo totalmente. visto, me está diciendo que yo soy cagón. Así que le voy a ir a demostrar que no. Yo tengo un cuchillo. Sí. Además me imagino, y acá ya estoy dejando de mi imaginación flote, que los puestos de trabajo, y más en esa época y cómo funcionaba el capitalismo en esa época, no abundaban. Así que era un montón de gente compitiendo por los mismos puestos de trabajo, por los mejores cuartos en los mismos conventillos de verga, y iba a haber una guerra tipo, y cada uno ayudaba a los suyos, es tipo, Sí, obvio. todo español o italiano era primo del hijo de la esposa de alguno de los otros, y supongo que esa cultura de rivalidad por cuadra también asumo que se congregaban geográficamente como podían. Imagino que toda la épica de la cancha estaba mucho más materializada en los comentillos. Hoy en día es como algo más abstracto en el habla, o en la hinchada, o en la tribuna. Ahí era la cuadra, me imagino. Era, Claro. Sí, sí. en estas manzanas están los italianos, en estas los españoles. A las 6 de la mañana hay un puesto libre en alguna empresa del puerto. Están medio picándose en la fila a ver quién va. O sea, así. Y fíjate que esos mismos vínculos con los que las comunidades se mantienen, mantienen el arraigo con sus orígenes, los vas a ver reflejados en los clubes. Vas a encontrar al Deportivo Español y al Sportivo Italiano. Y el que es italiano no se va a asociar al Deportivo Español en aquel entonces, en los primeros años de estas instituciones que todavía no están fundadas.
va a ser un poco más adelante. Se podía Hoy en decir, día ya una es mucho pregunta, más Fran, amplio. se podría decir que encima yo soy de Boca, pero digo, en la épica folclórica, que en realidad es una verga, pero lo llamamos así con cariño, em, los italianos y españoles y todo lo que entre adentro, que ahora no sé, griegos, portugueses, irlandeses, todo tipo de país de Europa clase B, pero mayoritariamente españoles y italianos, eran a los ingleses lo que los bolivianos y los paraguayos son a los argentinos en el fútbol hoy. Claro, Me lo sí, sí, imagino algo así. totalmente, totalmente. Los ingleses no quieren. Bueno, lo que pasó con Quilmes. Los ingleses no quieren que los criollos jueguen en su equipo, porque son unos pelotudos. Entonces, si vos querés jugar al fútbol criollo, andá y formá argentino de Quilmes y salí de acá, porque Quilmes Athletic Club no tiene lugar para vos, porque esto es de elite y vos sos un sucio. Claro, no te alcanza para el tercer tiempo, para pagar lo que queremos. Totalmente. Sí. Acá tomamos té cuando termina el partido y a vos el té no te gusta, andá a tomar mate. De una ¿Cómo le dicen a sí. argentino de Quilmes? El mate. Porque no hacían el tercer tiempo con té. Me gusta cómo se va filtrando el componente clasista, que también en Inglaterra también, me imagino, entre el partido laborista, tipo, y los laburantes de las fábricas, Seguramente. sí. Y los equipos que son del sur, el Arsenal era la posta y el Manchester la tenía que venir a Bueno, en pelear. Italia es muy obvia la Sí. diferenciación económica. Por eso el Diego es el Diego en Nápoles, porque era como. Napoli-Juventus es el mejor Claro, ejemplo de eso que ha quedado. sí, No sí. sé si es el mejor ejemplo real, pero es el mejor ejemplo que nos ha quedado marcado y evidenciado. Es el donde más fácil notarlo por la cantidad de contenido que se le aplicó a esos enfrentamientos. Pero sí, totalmente, pasa en todos lados. Aparte, Pero acá es muy loco, porque acá te pasa en el mismo lugar. sí, Allá es el norte pero contra el pará, sur. y una cosa que es importante. No sé si habrán notado cuando murió el Diego. Yo para esto esta vez porque yo investigo estas cosas, pero aparecieron manifestaciones raras en lugares raros del mundo, tipo la India. Y la Sí. explicación de eso, que esto también es algo que hay que tener en cuenta, que hoy en día está un poco opacado por Estados Unidos, pero hasta la década del 50-60, que fue la descolonización de grandes lugares del mundo como la India, Gran Bretaña era un imperio. O sea que estés donde estés, el británico era sinónimo de un chabón que no tenía tanto que hacer ahí. Y el Sí, sí. español y el italiano estaban medio del otro lado de los que perdieron en la historia de Europa, porque ganaron Equipos chicos. Eran los Claro, equipos chicos. tipo los holandeses, los ingleses, nadie se preguntó por qué España descubrió un continente lleno de oro y es un país de mierda. Bueno, porque los piratas y tipo la banca internacional y tipo la cabeza de termo de los españoles les hizo perder todos esos metales contra los protestantes inteligentes del norte de Europa. Entonces, es importante entender que hay un Boca River que tiene su ingrediente clasista en Europa también. Los ingleses los miran medio desde arriba, a los ingleses y a los españoles, en Europa mismo, ni siquiera acá. Acá les Sí. dan laburo. Es humillante Hoy, casi. todavía hoy. Sí. Claro. Puede ser que algunas de las cosas que ya no sean tan exactas, pero me parecen tipo elucubraciones razonables en base a lo que sí sé que pasaba. En la foto Así. grande todo tiene sentido. Claro, que se permite una pequeña distorsión, tal vez no es tan exacto, pero estamos tratando de armar una película, no un Sí, suma documental. el contenido, Sí. suma el contenido. Bueno, vamos a volvernos, como decías vos, un poco más Visuales. visuales. Sí. Imagínatelo. La Exactamente. Boca del Riachuelo es ese barrio que empezó a formarse desde el puerto, porque es el barrio del puerto, y que va desde el parque, que eran las propiedades de Lezama, del señor Lezama, que después la mujer las vendió a la municipalidad y les pidió que por favor hicieran un parque con el nombre del marido, entonces Parque Lezama. Desde ahí hasta el riachuelo, que era un corredero de agua hedionda, podrida, portadora de todas las enfermedades posibles. Hay que pensar que si hoy el riachuelo nos parece que está contaminado, en ese momento era tal vez peor, porque no había ni conciencia de que si vos contaminabas el agua la gente se moría. Entonces no Claro. importa, tiremos toda el agua y ya fue. Total, ahí viven los pobres. No, pero Entonces, además estamos en las vísperas de un siglo donde va a haber 2 guerras mundiales, donde tiramos todo tipo de agentes nocivos a los humanos y al suelo y a los animales. O sea, no sé cuánta concientización había. claro. Estamos casi, vamos a Por hacer eso, por literalmente eso. verga al mundo. Hoy hay durante- concientización Claro. y el riachuelo es un bardo.
Sí. Y con técnicas para mejorarlo. Pero, Sin técnicas y sin conciencia, era un asco. Todo eran, bueno, la Boca era todo pastizales, eran todos juncos y sauces, que solamente el sauce solo caía sobre el agua y la contaminaba más. Y amigo, el junco solo la contaminaba más. imagínate los mosquitos. Sí, totalmente. Los bichos que habría por ahí. Además, se inundaba todo el tiempo. Llovía y se inundaba toda la boca. Completo. Igual que ahora, pero Igual que- Román lo está solucionando. Sí. pero con conciencia. Sí. Entonces tenías, bueno, te va a gustar esto, vos, Teri. La estación principal del barrio era Casa Amarilla. La estación principal del ferrocarril tramway, tranvía, era Casa Amarilla, que era una casita amarilla. Después tenés la calle Pedro de Mendoza, que es la que bordeaba toda la costa, que lo sigue siendo, hasta Vuelta de Rocha, donde están los astilleros. En aquel entonces estaban los astilleros. Y después el resto eran todas depósitos, incipientes industrias, que van a ser reales industrias en unos años, pero que se empezaba a visualizar este mundo industrial del que hablabas antes. Un montón de carboneras, la posta era la carbonera, porque como vos decías, se dieron cuenta que el carbón genera energía, entonces hay que tener carbón por todos lados. Entonces, lleno de carboneras, el negocio que había que tener en aquel momento, donde era una ridiculez casi pensar en abastecer eléctricamente una ciudad, eh, y era todo en pequeños núcleos para poder generar esos recursos, un montón de carboneras. Las carboneras sí se encargaban de llevarle carbón al resto de la ciudad desde su lugar donde se generaba, en el peor, donde todo está contaminado, en la Boca. El resto de los terrenos, todo baldíos, con juncos y pastizales y agua inundado todo el tiempo. Hay un dato más. No existían los vuelos. Entonces, o sea, al menos no los vuelos comerciales. O sea, que literalmente el Claro. puerto era la única entrada y no existían las comunicaciones intercontinentales. O sea, el puerto era literalmente la única conexión entre Argentina y el resto del mundo. Entonces, y Mm. además el transporte era una pija, como Y, decías como- vos. y muy importante, como decíamos el otro día, porque hoy de vuelta, hoy podés viajar de Europa a Rosario sin problema. Pero el puerto de la Boca era la entrada a Sudamérica Y la salida. directamente. En Y la muchos salida, casos. Y la claro. La salida. entrada y la salida de cualquiera que llegara del resto del mundo a Sudamérica. Tenías que bajar ahí y después ver cómo llegás hacia adentro del Y por continente. eso, teniendo en cuenta que las calles y el transporte eran una verga, me imagino que estar lejos del puerto era agregar un problema. Así que me imagino que Problemón. todos querían estar encima, que es lo que pasó, todo encimado en el puerto. O vivir más lejos Y y estar tener en- tanta plata como para que alguien te pueda llevar las cosas. Claro, igual que ahora que decís, tipo, che, un buen ambiente está tipo 50 lucas por mes. Bueno, ¿quién tiene ganas de ir al tercer anillo del conurbano a pagar menos guita? Bueno, Totalmente. el que se va es un visionario, pero hay que irse. Bueno, y cuando llegaban, también eso es lo que genera un poco la identidad del barrio de La Boca, lentamente la va a ir generando, que cuando llegabas al puerto, y vos, inmigrante de España, Italia, del resto del mundo, llegaban al puerto, firmaban sus papeles de que habían llegado, bastante falopa, pero por lo menos dice que acá llegó, le ponen un nombre, lo que entienden que dice el tipo que se llama, y te mandaban al hotel de migrantes. Esa construcción que todavía está en el barrio Retiro, que alguna vez nos han llevado con el colegio y que ahora sí volvería, porque entiendo por qué existía ese espacio y antes no. Y te quedabas ahí 5 días. Al quinto día te daban papelito que dice gracias por venir y chau. Y salí. Entonces, sin recursos, con una maletita que traes, con ganas de trabajar en el puerto o en las carboneras, porque es el único lugar donde podés trabajar si acabas de llegar y no tenés estudios ni nada, no te podés ir a vivir a Villa Urquiza. Tenés que vivir cerca de donde vas a laburar y cerca de donde te acaban de echar. Entonces, entre Retiro y La Boca vas a vivir segura. Sobre todo en La Boca porque va a ser más barato. Aparte, no es de forro, pero sacando lo que en realidad debe haber sido este país, que igual debe haber sido picante, pero digo,
Estamos hablando de gente que se subió a un barco y se fue literalmente al culo del mundo. Tipo, agarró un mapa y Sí. dijo, ¿cuál es el culo del mundo? Ese, vamos ahí. O sea, dentro de todo, cerca del puerto, está tu comunidad, los que hablan más o menos como vos. O sea, irte para adentro es tipo, ¿qué vas a agarrás el Martín Fierro para darte una idea de qué mierda hay pasando? Tipo, Totalmente, o sea, tipo, muchos deben haber totalmente. creído, y en muchos casos debe haber Bueno, sido cierto, ¿a vos te que gustan los nombres? sí, Decías recién, ¿qué hay más allá? Y hoy diríamos que hay más allá de la General Paz. sí, En aquel entonces hay un camino muy importante que cruza por detrás de la ciudad, como para establecer un límite. Y te voy a contar la historia porque te va a gustar, porque se va a resolver con un nombre que conoces y nunca te imaginaste que venía así. Cuando los primeros fundadores de Buenos Aires lotearon los terrenos, todos los terrenos iban desde lo que hoy es San Fernando, en zona norte, hasta el Riachuelo, más o menos. Y todos daban el frente del terreno, de los lotes, al río. Tenían cierto ancho delimitado por igual. Y de profundidad, todos los terrenos tenían una legua. Atrás de los terrenos pasaba un camino que iba de punta a punta. ¿Cuál era el nombre de ese camino? El camino del fondo de la legua. claro. Es Porque el mismo nombre que tiene fondo de la legua hoy. claro. ¿Y cuánto era una legua en kilómetros, en metros? No sé, no me acuerdo. Uf, no tengo el número exacto. Bastante, Se usa tipo en bastante. Pensá que transporte una legua, mira, marítimo. te lo digo, ¿sabés? Sacá el cálculo, buscá dónde queda hoy el camino de fondo de la legua y medí la distancia al río. Claro. Es que es lenguaje naval, creo, medir las cosas en Claro, legua, ¿sí? sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente, eran todos navegantes. Y bueno, entonces, como veníamos mencionando respecto de ese poblado de La Boca, de ese barrio, si podemos llamarlo, de ese conglomerado de gente trabajadora buscando su vida, eran todos baldíos. En esos baldíos empezaron algunos pibes a jugarse un fútbol. Que no eran estos británicos que jugaban fútbol en el colegio y que tenían su liga, como ya dijimos, la fundación para fines del siglo XIX. Ya se había fundado la Argentine Association Football League. La Que, segunda en el mundo después de la inglesa. sí, y ese era el fútbol oficial. Fuera de eso tenías un fútbol aficionado y totalmente improvisado, que es igual que nuestro fútbol improvisado de hoy. Un terreno amplio, grande, que se puede marcar dos arcos con unos sacos y patear la pelota ahí. Y eso es lo que decíamos antes. Eso es un equipo, no es un club. Claro. Entonces, hay un espacio donde pueden empezar a aparecer equipos. En esos baldíos de la Boca, sobre todo uno que había atrás de la carbonera Wilson, que era como una de las carboneras más grosas del momento, empezaron a jugar un grupo de pibitos y a montar sus equipos y a jugar con cierta constancia y continuidad. Entre todos esos equipos, hay dos que ganan particular importancia y se van haciendo un nombre entre los pibitos del barrio. Uno es el Santa Rosa, el equipo del Club Santa Rosa, que está comandado por un austrohúngaro, descendiente de familia judía de Hungría, de Austria, que vino para Buenos Aires siendo un pibito a fines del siglo XIX. Recordemos, para el Imperio Austrohúngaro aún existía, de hecho va a ser Claro, derrotado en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. claro, claro. Viene del Imperio Austrohúngaro. O sea, nació en el Imperio Austrohúngaro. Se llama Leopoldo Bard. Me supongo que Leopoldo debe ser la castellanización de su nombre. Seguramente Leopold Bar. No tengo la data, pero es muy probable que sí. Y junto con él, medio que comanda el equipo, otro pibe que se llama Livio Ratto, descendiente de italianos. Estos dos no son esa clase baja que hubiéramos imaginado que va a poblar la Boca porque tiene que trabajar en la carbonera. De hecho, están bastante mejor posicionados que muchos de los jóvenes porque son estudiantes de medicina en la recientemente inaugurado nuevo edificio de la Facultad de Medicina, de la UBA,
Y además, por algo te pedí que me los mencionaras antes, los dos militan fervorosamente en las filas del partido de la Unión Cívica Radical. Son muy O sea, fans de eran Irigoyen. una suerte de hippies con Oz de la época. Sí, totalmente, totalmente. Y son muy seguidores de Irigoyen, que es el líder de la revolución en ese momento, o sea, el referente del partido opositor, por así llamarlo. Y bueno, obviamente los acompañan algunos adultos también. Es muy común que haya adultos que apoyan a los jóvenes que entran en el deporte, una especie de mecenas. Y también, estos pibes viven en otros barrios, no son de La Boca. En La Boca encontraron un lugar donde se puede jugar, porque hay terrenos disponibles, pero no son de La Boca. Viven mucho más en Montserrat, en Recoleta, como que son de esa zona. Flores, tal vez. Ese es un equipo, el Santa Rosa. Otro gran equipo de ese baldío, que se disputaba la supremacía de los pajonales y sauces de la zona, es la Rosales, llamado así por una corbeta que se había hundido en el Río de la Plata y como un conflicto. El Santa Rosa toma su nombre de la fecha del 30 de agosto, que es el día de Santa Rosa. Se fundó ese día, entonces se llama Santa Rosa. Porque también hay mucho momento todavía muy cristiano en la ciudad de Buenos Aires, entonces muchos hacen mucho hincapié para que las cosas tengan nombres así también. La Rosales, a diferencia del Santa Rosa, sí está comandado por unos pibes que están mucho más cerca de la clase baja que, que los que están cursando en la Facultad de Medicina, que son sobre todo los dos capos del equipo, Bernardo Mesina y Enrique y Alfredo Sani, los hermanos Sani. Bernardo Mesina estudiaba en el Colegio Nacional. Muy bueno la data porque vamos a encontrar mucha gente formando equipos que cursaba en el Colegio Nacional. Como que empieza a correrse la bola en el Colegio Nacional de que, che, ¿viste esto de armarte el equipito? Listo, muy de colegio, lo hizo uno, lo hacemos todos, todo adentro. Estos pibes jugaban en este campo vecino de la Carbonera Wilson y la Carbonera Wilson tenía algún contacto con ellos, los gerentes de la Carbonera. Entonces, algunos seguramente, no lo tengo, pero seguramente alguno trabajaba ahí y otros eran más allegados. Depende del estrato social que tuviera cada uno. Algunos eran más cerca de socios y otros eran más cerca de esclavos, pero están todos como en ese mismo predio vinculado a la Carbonera Wilson. Y estos equipos, bueno, forman sus primeros amistosos, juegan, inician su carrera deportiva, su trayectoria deportiva jugando los amistosos. Ahí medio pedorros entre sí, con otros equipos, que son equipos que van a jugar 2 partidos y desaparecer. Hay uno muy bueno, hay un equipo muy bueno formado en 1903, año en el que estamos transcurriendo esta historia. Al otro lado del riachuelo, en lo que se llama Barracas al Sur, que hoy llamamos Avellaneda, que es el Racing Club de Barracas al Sur, que también está formado por un grupo de pibes del Colegio Nacional y que tienen su field deportivo al otro lado del riachuelo. Para fines de 1903 surge un nuevo equipo en ese potrerito que hay detrás de la Carbonera Wilson, que es Independencia Sud. Independencia Sud tiene un poco más de organización, son apenas más jóvenes y son mejores. Pedro Moltedo y otros pibes del Colegio Nacional comandan ese equipo de Independencia Sud que lentamente empieza a dominar los amistosos del potrero. Como decíamos antes, cuando uno participa de un equipo que no consigue resultados, lo más probable es que sus jugadores empiecen a irse en busca de otros destinos donde haya más competitividad y sobre todo más triunfos. La gente es mucho más feliz jugando en un equipo exitoso que en un equipo perdedor. Entonces, Santa Rosa y la Rosales cada vez tienen más inconvenientes para juntar los 11, cada vez es más difícil convencer a tus amigos de que jueguen para tu club si fin de semana tras fin de semana te golean. Entonces, como pasaba con muchos y antes dijimos, estos clubes están en riesgo de extinción. Un equipo
que no consigue resultados está en riesgo de extinción. Hay pocas soluciones. Una es conseguir un montón de jugadores de golpe, cambiar el rumbo y que te vaya bien, que es muy difícil porque te está yendo muy mal y nadie quiere ser parte de un equipo que se está hundiendo. Y otra que se da en muchos casos, se ha dado con muchos equipos, es la fusión. Si somos dos equipos malos, fusionados, podemos ser un equipo aceptable. Ese es el camino que toman los pibes de Santa Rosa y Las Rosales para poder imponerse en el juego de ese potrero. Comandados por Bard, el capitán del Santa Rosa, y por Bernardo Mesina, capitán de Las Rosales, estos chicos empiezan a juntarse en diferentes lugares del barrio. Hay unas reuniones en una confitería, hay unas reuniones en una imprenta, que está ahí en la calle Almirante Brown, en el barrio de La Boca, y a mediados de mayo llegan a un acuerdo. Van a fundar un nuevo club. Como decíamos recién, para fundar un club, no tener un equipo. Fundar un club, hay ciertos requisitos y formalismos que tenés que cubrir. Primero, una comisión directiva. Tenés que establecer un presidente, tenés que establecer un vicepresidente, un secretario, que es el productor del equipo. El secretario se encarga de mandarle las cartas a los rivales para concretar los partidos, porque obviamente te mandas cartas con tus rivales, porque no hay otra forma de comunicarse fácilmente. Después tenés un tesorero que administrará el poco ingreso, la poca guita que tienen estos clubes, que ya empiezan a tener alguna cuota social, aunque sea. Tenés que tener una cuota social, aunque tengas 10 socios. Con eso juntamos los 2 pesos que podemos tener para comprar la primer pelota. Tenés que tener una pelota propia. Para fundar un club tenés que tener una pelota. Además tenés que tener un field deportivo en el cual establecer tu localía. Hagamos un poco de hincapié en el valor de la localía. O sea, tener una cancha donde podés jugar y es tuya y te presentás ante los otros como ese espacio, hablamos antes de guerras y conquistas, es tu territorio. Hay un fragmento, un rectángulo de la ciudad de Buenos Aires que es tuyo. Y hay gente es muy que... loco eso, porque así como estás contando toda la situación de precariedad, qué poco valía la tierra. Como que trasladando eso hasta ahora es tipo, todo es una paja, pero hay un par de pendejos están aburridos, tienen un lote, ¿entendés? Lo ocupan, son claro, ocupas. tipo, es una locura, boludo, comparado a hoy Así que de tenés... poco vale la tierra, Claro, a eso valía la voy, tierra sí. en la Boca. Tipo, el problema era Porque la vos pelota, querés ir a boludo. ocupar, pero si vos querés ir a ocupar un terreno en Recoleta, no vas a poder. Está bien, es válido. El de la Boca te lo regalan. Digo, si está ahí, nadie lo va a usar. ¿Te parece que vamos a poder hacer algo con este pajonal inundado? Qué ironía hoy que terminan siendo tal vez los atractivos turísticos más grandes de la capital federal. Sí, totalmente. Es muy irónico. Los terrenos más valiosos. Y lo que más plata le deja, no al país, pero digo, Lautaro Martínez vale más que todas las patentes de informática que sacamos. Sí, totalmente, Sí, totalmente. O sea, pero también pasa que ese valor de la localía no solo es parte de tu identidad al tener un espacio, porque todo esto es formar identidad. Uno formaba un equipo porque creía en su identidad. Como decías vos antes, si hay algo que te vincula con tus compañeros y con un grupo de gente, vos querés demostrarle a todos sí. que participar de algo en conjunto los hace más fuertes. Además, fundar un club era muy similar a fundar un partido político. Totalmente. Y estamos entrando en un siglo, empezó un poco el siglo pasado, pero se ha llamado el siglo de los grandes relatos y de las grandes identidades. Por eso hoy en día se dice que vivimos en la posmodernidad o la modernidad líquida, como la quieran llamar. Porque, y esto se ve más fuerte a mitad de siglo con el nazismo, por ejemplo, realmente tu vida era el partido, el club, la fábrica. Era tipo, soy de Hertha Berlín, laburo en la Siemens, vivo en esa manzana y soy de la juventud hitleriana. Tipo, mi vida, y acá se replicó en el peronismo. Era, tipo, soy de tal gremio, voy a tal club, me voy de vacaciones a tal lugar. Todos tenían su identidad en definición de oposición con otra identidad. Y tengamos en cuenta esto que no se juntan todos en un club
porque tienen la misma identidad. Como todos tienen la misma identidad, forman el club. Claro. Es porque no había antes clubes a los cuales Claro, unirse, porque es el increíble. club es la Una gallina, época donde el no el club no huevo. existía. Claro, o sea, Claro, claro, totalmente. Entonces, estos pibes de Santa Rosa y Las Rosales mantienen sus reuniones, van estableciendo sus autoridades, eligen presidente a Leopoldo Bard, eligen secretario a Mesina, van acomodando ahí un par de vocales, un tesorero, todo bien. Establecen su field para poder marcar su localía, porque si vos vas a mandar una carta a un club diciendo que lo desafías a un amistoso, vos tenés que decirle dónde es. Entonces, además, otro ítem clave de esta identidad que estamos diciendo son los colores. Los pibes igual buscan que en la colores. guerra. Igual que en la guerra. Sí, por Sin ir eso, muy sí, sí, lejos, sí. totalmente, totalmente. Entonces, buscando colores, eligen, eligen unos colores que ponen un montón de puntos en común, de distintos orígenes de cada uno, de distintas intenciones, de distintos puntos de referencia, que son el rojo y el blanco. La bandera de Génova, la ciudad italiana de la cual vinieron un montón de estos pibes y un montón de estos inmigrantes que decíamos antes, a los que se los llama Geneises, o sea, los genoveses son Geneises, es roja y blanca. La UCR, partido por el cual militan Bard, Rato y algunos más, es rojo y blanco. Y alguno de estos muchachos tenía sus vínculos con los masones, porque la masonería, no olvidemos, está bastante presente en los orígenes del fútbol, y una de las vestimentas tradicionales que representan a los estratos más altos en la masonería son blancas con unas bandas rojas. Entonces, les queda un solo ítem, un nombre. Bernardo Mesina propone Juventud Boquense, que era el nombre de la Rosales antes de llamarse la Rosales. Y Livio Rato Es otra timeline esa. Eso es un multiverso donde River se llamó Juventud Boquense. llamó Boca, sí, sí, Claro. sí. Y Livio Rato propone Club Atlético Forward, que es delantero, ¿no? En su denominación Re inglesa. manija, sí. Re Sí, manija, porque es importante seguir vinculándose con el nombre inglés, aunque seas un club criollo, No, pero porque no olvidemos. manija el concepto. Es tipo Club Atlético Sí, 9. Es tipo. sí, 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 sí. Totalmente. ¿Quién defiende, boludo? Sí, y bueno, no olvidemos que al fútbol se juega con un arquero, Sí, ya con hablamos dos de esto. defensores, con 3 mediocampistas y 5 forwards. Entonces, bueno, la propuesta además tiene un plus, que es mantener el nombre en inglés, porque el fútbol oficial de la Claro. Argentina, el de la... Justo ese año cambia el nombre, a- Argentine Football Association, la AFA, del momento, se maneja en inglés. Las reuniones son en inglés, los capos son de origen inglés. Entonces, si vos formulás un club con aspiraciones y le pones un nombre inglés, tal vez estás sumando unos puntos. Entonces, alguien que no está muy establecido, pero se supone que fue Pedro Martínez, un pibe que acababa de sumarse a las reuniones, propuso el nombre definitivo. Club Atlético River Plate. Tiene el Club Atlético en español, porque no es un Athletic Club, pero se llama River Plate, que es la forma en la que los ingleses se referían al Río de la Plata. Que como decimos siempre, no es una forma natural de llamar al Río de la Plata. No es la forma en que lo traducirías. Claro, sería Silver River, si Claro, tuviera que ser no. eso. No, Río Bueno, de la Plata sería, si fuera de La Plata sería así. claro, The Silver River. The Silver River, sí, una cosa así. O River, sí, Y, porque River of Silver es tipo. y River Plate sería plato de río. Claro, sí, sí, es como burdo. Sí, Tipo sí, manija, sí. lo comentábamos el otro día, yo creo que prefirieron mantener la fonética que el sentido. Mira, ¿te puedo decir algo por el bien de la simetría? ¿Viste que Sí, hablábamos la vez pasada de que hay momentos que por su propia naturaleza son conclusivos? sí,
O sea, acabas de cuando, o sea, es muy loco porque vamos 59 minutos con 25 segundos y tipo, llegaste muy como poéticamente a la formación de River. Y es como que siento son esos momentos bisagras que abrir una puerta ahora no sé qué tanto sentido tiene más que dejarla para el capítulo siguiente tal vez. No Yo sé, voy a oponerme a eso porque vos te vas a poner más contento si yo abro la puerta que sigue. a ver. Volvemos a donde estábamos. Entonces, este club se acaba de fundar. Sí. El supuesto Club Atlético River Plate, un grupo de pibes que están pensando en armar un equipo. Mayo de 1904. Más allá de que el club diga que es del 25 de mayo de 1901, River Plate es del 15 de mayo de 1904. En esa disputa nos podemos meter en otro momento, porque implicaría que Racing se fundó antes que River y hay un montón de marketing que se caería a pedazos, entonces eso va a dar para otra charla. El River Plate, los pibes del River Plate, ¿qué hacen? Acondicionan su field, consiguen un sello oficial, empiezan a invitar partidos amistosos. ¿Te gustan los nombres? Juegan contra General Mitre, ganan 1-0, pero pierden 3-0 con Racing Club. Le ganan 1-0 a Curupaití, pero pierden 3-0 con Racing Club, de vuelta. Le ganan a Alvear, y después le ganan a Mitre, y después le ganan a uno que se llama Mannington. Todo con una camisa blanca, que era el uniforme porque es la más fácil de conseguir. Una camisa blanca la tenemos todos. Todos vamos al colegio, todos vamos a Nacional Buenos Aires, vamos al ILSE, como iba Leopoldo Bart. Dale, todos tenemos una camisa blanca. Es lo más fácil. Todo el año amistosos, alejados del torneo oficial de AFA, al cual tenías que inscribirte cumpliendo ciertos requisitos, y en cambio, dedicarse a los amistosos de las ligas independientes. Al año siguiente, en 1905, deciden afiliarse a la AFA. El 24 de marzo, River Plate ingresa al fútbol oficial de la Argentina. Pero mientras que estaba esa transacción ocurriendo, esa papelerío, un grupo de pibes del barrio de La Boca empiezan a conformar un nuevo equipo. Son exjugadores de la Independencia Sud, aquel rival poderoso del Potrero, que con el correr de los años había ido desapareciendo y perdiéndose en la práctica. Al frente, Pedrito Moltedo, siempre, los hermanos Farenga, y tres pibes que son del colegio, la Escuela Superior de Comercio, que hoy es el Pellegrini. Ellos son Esteban Baglietto, Santiago Sana y Alfredo Scarpati. Se juntan en la Plaza Solís y en la casa de los Farenga, ahí en la calle Pinzón, y establecen un nuevo club, fundado el 3 de abril de 1905. Ellos forman el Club Atlético Boca Juniors. Su primer uniforme, una camisa blanca con finos bastones verticales negros, y debuta contra el Club Mariano Moreno del colegio. El primer partido tiene una connotación extra que yo te lo quiero leer y dejar para que se entienda las idiosincrasias de los clubes y por qué seguimos siendo hoy, 120 años después, iguales que lo eran en su fundación. Lo voy a tomar textual de un informe de Julio Friedenberg, que es muy bueno, y toma como referencia un artículo del diario La Argentina, de 1905. Boca le gana en su primer partido a Mariano Moreno. Los de Mariano Moreno se quejan y escriben al diario diciendo que, textual, el field de Boca Juniors no reúne las condiciones reglamentarias y está expuesto a matarse o poco menos el que juegue en él. A lo que Boca, en su mejor actitud de esto es Boca, 120 años antes, La acción de Bermúdez, ¿no? Se viene. sí, 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 totalmente, le responden, sin vueltas, textual, que si el field del Boca Juniors no sirve para jugar, nadie le mandó a hacerlo al Mariano Moreno. Durísimo. Como bueno, te jodés. Vos viniste, Sí, pero aparte, listo. respuesta más termo Es de la historia. Es perfecto, tipo, sí. la respuesta es, o sea, es, loco, tu cancha no está en condiciones para jugar. Si no estuviera en condiciones, ¿quién te mandó a venir? Es tipo, pero no funciona así la Perfecto. retórica, boludo. Tipo, En claro, 1905, sí. Entonces, mientras que River está en AFA, Boca se dedica a jugar estos me amistosos y otras encanta. copas totalmente
del plano independiente y de fútbol aficionado. Se enfrentan River y Boca en algunos amistosos, de los cuales no hay mucho registro, no es muy claro, y van a pasar años hasta que se enfrenten en su primer partido oficial. Boca va a entrar en AFA recién en 1908, pero esa sí será otra historia. Tenías razón, el final es aún más épico, boludo. Porque va 1 hora 4 y ya está en Boca y River. Está Estaba ahí bien. nomás, ¿cómo no meterlo? Sí, sí, son... Pero, a ver, para mí solo sirve para reforzar lo que hablamos siempre. Son clubes hermanos. Sí, O sí, sí. sea, es lo más parecido a un hermano que existe en el mundo, el vínculo de un club con el otro. De hecho, Pedro Moltedo, de quien te hablé recién, que es uno de los primeros socios de Boca, juega en River. Está anotado para jugar el mismo día en River y en Boca. Claro. Más de una vez. Entonces, son mucho más clubes pares que enemigos íntimos. Sí, sí, De olvídate. hecho, tienen el field de Boca estaba a una cuadra del de River. Claro, Creo que divino. hay un punto donde los separan 70 metros. Qué épico. ¿Sabés lo que sería ir una tarde de domingo a la Boca y tener a River jugando a una cuadra que Boca y vos podés caminar entre una cancha y la otra y ver los dos partidos? Bueno, mi viejo se escapaba de la primaria para ir a la cancha de Boca. Mi viejo nació en el 55, así que mi viejo en la primaria a los 60. A mi viejo fue toda su vida a ver a Boca. Y me contaba que hasta muy entrado el tiempo, no me acuerdo cuándo, vos seguro lo sabés esto, pero es loco porque él lo vivió. eh, la tribuna no tenía separación. Entonces, en el entretiempo, cuando invertían los arcos, simplemente los manijas te ibas caminando como hasta al otro. Y te cruzabas con los visitantes y me contaba que volaba una puteada, a lo sumo una piedra, se había un desubicado, pero como que no estaba en el aire esto de se pica en serio. Yo iba a la cancha de chico, al Monumental con mi viejo, y en el entretiempo salíamos de la tribuna, Ay, dábamos te la iba, vuelta por todo claro. el playón y me iba al arco donde iba a atacar River el segundo tiempo. Y te estoy hablando del 94. Que yo nací No, en ese año, claro. no, eso no fue hace tanto, tan distinto. Pero Y bueno, bueno, y un plus que también es interesante para recordar de viejas canchas, el field de Boca, el campo de juego de este primer Boca, estaba donde hoy está construida la usina del arte. Cada vez que vayas a la usina del arte, pensá que estás en la primera cancha de Boca. La de River es hoy en día son unos galpones, depósito de camiones, que cuando vas por la autopista hacia La Plata, mirás hacia el costado y se ven los tinglados y los camiones, una cuadra después de la usina del arte, y esa era la cancha de River. ahí se ve la mano del macrismo. Y, tipo, ¿En qué y sentido? el predio donde estaba Boquita le ponen la usina del arte, tipo, como el monumento, el homenaje, y al de River es tipo un playón donde está así. Depósito de camiones. Buenísimo. Genial, me encanta. Perfecto, sí, sí, total, total. Es muy loco. Pero sí, tenían la cancha a una cuadra de distancia y jugaban a la misma hora, domingo, 2:30 de la tarde. Y está Divino, todo bien. De hecho, divino. Pedro Moltedo puede elegir si va a jugar para River o para Boca. Fantástico. Claro, según quién hacía algo más piola el Sí. sábado de la No, noche. y claro, y si de golpe River juega contra uno muy accesible y Boca juega contra uno difícil y voy a jugar para Boca, me necesita Es un más. tiro claro, jugada donde no sé, me imagino esto entrecruzado con la vida de un pibe como hay una piba que te gusta y va a ir a ver a River, bueno, me voy a jugar a River, quiero que me vea tipo Betina, no sé, o sea, Claro, son pibes, claro. boludo, son pibes en un barrio, boludo. Totalmente, Sí, totalmente. Tus amigos, ¿de dónde van a claro, jugar? Tipo, y hoy juegan más amigos míos en River que en Boca. Dale, voy a jugar en River. de una. Genio. Pedrito Moltedo, lo más. Bueno, otra excelsa edición. Nos vemos la próxima. Me parece bien. Voy a dar por concluida la grabación. Así que nada, me despido al menos en la grabación de toda la gente y de vos, Fran. Nos vemos la semana que viene y gracias como siempre por Chao, chao. todo. Y